Empezamos la quinta parte de la demostración número 66 de TechInter. Continuamos con el curso práctico de Python. Muy bien, actualmente la interfaz luce de este modo. Tenemos los campos de texto, el combo box, que nos sirven como campos de entrada de datos y los botones para realizar acciones. Vamos a empezar con el botón más fácil, el botón limpiar, que remueve todo el contenido de los campos de texto. Ok, cerremos ahí la terminal y hacemos lo siguiente. Tenemos campos de texto, aquí viene el nombre del producto, decimos delete, vamos a borrar desde el principio hasta el final. Ok, y lo mismo aplicamos para costo. El otro campo es cliente y costo, en el orden que aparece. No es más. Listo, ahí quedaría ese campo, ese método para modificar esos campos. El método agregar, remover, actualizar va a modificar el estado de la información que está localizada en una base de datos de tipo SQLite. Bien, entonces hagamos lo siguiente. En este mismo archivo, puede ser aquí, después de la declaración de esa clase, definimos la clase personalizada gestión datos, gestión base de datos. Bien, esta clase hereda de object, implícitamente hacemos aquí lo siguiente. Definimos el método init, el inicializador para un objeto gestión base datos. Viene el nombre de la base de datos, nombre BD. Ok. En la parte superior ya tenemos importado SQLite3, entonces aquí podemos decir cell.conexión utilizando el módulo SQLite3. Invocamos la función connect. ¿A dónde nos vamos a conectar? Este es únicamente el nombre de la base de datos. Tendremos que ese archivo de base de datos estaría en la carpeta parte 18 y aquí inyectamos lo que trae ese parámetro. Bien. Ahora creemos un objeto cursor, definimos esa variable de instancia, escribimos cell conexión.cursor para instanciar ese objeto. Vale. La base de datos, escribamos acá, a ver, esta instrucción la voy a dejar por fuera. Aquí invocaremos la función inicializar base de datos. Definimos esa función. Ok. Es un método de instancia. Aquí ya creamos el objeto cursor. Definimos una cadena, el DDL para la tabla. Para la tabla. Entonces, hagamos lo siguiente. Listo. Escribamos create table. Si no existe, creamos la tabla únicamente bajo esa condición. Indiquemos aquí componentes para referirnos a accesorios y repuestos. Tendremos un campo. Aquí podríamos utilizar create table componentes. Podemos hacer esto. Organizar en diferentes filas. Líneas. El campo ID, que es de tipo integer y es la llave primaria. O sea, cada vez que agreguemos un dato, se generará una llave primaria para ese campo. Primary integer, primary key. Luego, ¿qué viene? Esto quedó mal escrito, es key. El nombre. El nombre es de tipo texto. Bien. Viene el cliente, también es texto. Y el tipo del componente, texto.
¿Qué más necesitamos aquí? Ya cerramos el paréntesis. Este paréntesis ya está abierto, cerrado, listo. Así quedaría esa definición de datos. Esa declaración de definición de datos. Bien. Decimos cell.cursor. Realmente esto no debe quedar como variable global, ya que se utiliza aquí únicamente en este método inicializar guy. Cursor.execute. Pasamos como argumento lo que hay en DDL tabla. Eso es todo. Vamos a crear, a ver, 4 métodos auxiliares o métodos de instancia para las operaciones. La de obtener todos los datos de la base de datos para actualizar, también para remover y crear. Empecemos con el más fácil, el de obtener todos los registros. Entonces, dev, todos, es un campo de instancia. Digamos aquí, registros, desde cell.conexión, invocamos cursor y desde ahí decimos execute. Pasamos como argumento esta cadena. A ver, DML, Data Manipulation Language, todos, triple comilla doble. Aquí decimos select, todo, from, el nombre de la tabla, componentes. Bien. Entonces el argumento de execute va a ser DML, todos. Y después de que se ejecute la función execute, invocamos fetch all. Para obtener todos los registros retornamos el contenido de esa variable. Ya, no es más. Terminó. La de insertar, que también es relativamente fácil. Indiquemos aquí están. Insertar, campo de instancia, método de instancia, vendría un objeto componente. El objeto componente trae estos 3 datos, el nombre, el cliente y el tipo. Bien. Listo. 2 puntos. Indiquemos aquí DML, insertar. Definimos esta cadena. A ver, insert into componentes values. Entonces, el primer campo es autogenerado. Indicamos null. Aquí vamos a llenar algo. Vendría primero el nombre del producto, el cliente y el tipo. Ya está. Así quedaría la instrucción insert into. Escribimos cell.conexión.cursor, ok, execute. Pasamos como argumento DML insertar y los datos. Entonces tendríamos componente, sería una clase, componente.nombre, componente.cliente, componente.tipo. Ya está, así queda. Dejemos esto en la siguiente línea. A ver cómo queda mejor. Creo que así. Y sobre el objeto conexión invocamos el método commit para que los datos se persistan en la base de datos. Bien, ¿qué más necesitamos ahí? Ya tenemos el método todos, insertar. El método podemos el de remover self, e indicamos el ID del elemento que queremos eliminar de la base de datos. He colocado ID guión al piso para evitar, digamos, la colisión o la confusión con la función ID de Python. Ya. DML remover
escribimos esta cadena delete from componentes where id es igual a cierto valor. Listo. Para abreviar, si vale la pena dejar acá cell.cursor.conexión.cursor. Entonces, esto lo quitamos. Cell.cursor. Acá únicamente decimos cell.cursor. Ok. Y aquí quedaría de esta manera. Entonces, cell.cursor.execute, pasamos como argumento dml remover y luego los datos. El ID. Recordemos que una tupla, el segundo argumento de execute debe ser una tupla. Si la tupla tiene un solo elemento, es obligatorio que coloquemos la coma después del único dato que va a ser parte de la tupla. Decimos conexión.commit para persistir los datos. Ya está. ¿Qué más necesitamos? El método actualizar. Ese método lo crearemos en el siguiente video. Hasta la próxima.